aquella escena última donde, qué sé yo, aparecen unas señoritas, unas personas lamentando, digamos, de que haya ocurrido lo que ocurrió. Yo creo que ahí el mensaje es particularmente, desde el punto de vista de los medios, estamos delante de una escena, de unos encuadres, de una perspectiva, de un teatro. El mensaje me parece particularmente perverso. Es usted que está viendo la tele, es decir, los millones, pudieron haber estado allí también. Estas personas que han sufrido lo que la tele está mostrando son personas comunes y silvestres. Son iguales que usted. Yo diría que los medios están operando allí con una vieja táctica. Es el terror. Es el terror. Y el terror suele inmovilizar. Cuando la política se vuelve, digamos, es una manifestación más, diría yo, de la dimensión estética en el sentido amplio, que puede tener la política. Cuando la política se estetiza y genera más bien efectos, sentimientos, emociones, suele ser paralizante. Bueno, felizmente, pero este es otro cuento, en el escenario del debate más actual, Jacques Rancière ha puesto de otra manera este vínculo entre la estética y la política, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero lo que yo creía apreciar allí es una escena que busca, digámoslo así, que interpela o que busca interpelarnos de manera directa, sin por ello levantar un tremendo discurso. Es decir, usted, señor, que está viendo la tele, a usted le puede tocar mañana. También alguien puede entrar a su casa y, en fin, experimentar una serie de males. Es una estrategia muy poderosa. Ahora, tampoco los medios son todopoderosos, ¿eh? No, por supuesto que no. ¿Eh? Esto quizás no lo vio con suficiente claridad la Escuela de Frankfurt. ¿Eh? Qué sé yo, hay procesos de resignificación, el receptor no es un receptor puramente pasivo, hay una escriba, hay unos lugares de los cuales se lee o se relee lo que los medios ofrecen. No hay una especie de relación simétrica entre emisor y receptor, ciertamente que no. Sobre Don Francisco podemos tener seguramente muchas lecturas, digamos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, tampoco estamos delante de unos medios que actúan frente a un receptor absolutamente pasivo. De lo contrario, no explicaríamos estos procesos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, esta activación de la sociedad civil que venimos presenciando desde el 2011 en adelante? ¿Cómo explicaríamos entonces aquello? Es decir, hay también unas tradiciones, hay también una sensibilidad, unas experiencias propias a partir de las cuales se leen los medios. Entonces, el esquema es más complejo, a mi modo de ver, que medios todopoderosos y receptores tan solo recepcionando pasivamente aquello que los medios ofrecen. Sin embargo, las estrategias están allí. Las estrategias están allí. Son máquinas interpretativas esas escenas que aparecen en la tele, que aparecen por la prensa. Y ahí ciertamente en esa escena que yo citaba se está jugando con los afectos.
Es algo no muy distinto si alguien dijera aquí, chiquillos, chiquillas, acaban de poner una bomba en la facultad. La escena esa que vimos, quizás sustantivamente no sea demasiado distinta a esa. Es una escena del terror. Y el terror ciertamente que juega un papel muy importante. El terror nos deja en la casa. Ahora, felizmente, ahora con este término, felizmente vuelvo un poco a lo que recién decía. Felizmente, las cosas son más complejas. Y a pesar de que las teleseries son enajenantes, igual Doña Rosa o aquellos que ven esos programas, igual salen a protestar. Isabel, después Gabriel. Muy brevemente, quiero hacer una conexión aquí. Después de lo que ha dicho Kant, a uno se pregunta de inmediato, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde está la violencia? ¿No? Es decir, Kant ha hablado de esta manipulación mediática cuyo propósito, ¿no es cierto?, es generar el terror. Bueno, ¿dónde está la violencia? ¿No? Es decir, la violencia no es puramente la violencia física, ¿no?, que aparece en los modos que ustedes acaban de ver ahí. Es decir, hay violencia de todo orden. Es decir, lo que está haciendo esa manipulación mediática es un acto de violencia, ¿no? Es un acto de violencia destinado a generar terror y, en última instancia, destinado a generar sujetos pasivos, ¿no?, que no intervengan en la cuestión política, ¿no?, y dejando que la cuestión política, ¿no es cierto?, quede a cargo de los tecnócratas de la política. Claro, salvo para ir a votar. Ahora, yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿no?, en el sentido de que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de responder a esa suerte de omnipotencia mediática, ¿no es cierto? Es decir, que existe la posibilidad de parte del receptor, y esta es la respuesta a Frankfurt, ¿no es cierto?, que existe la posibilidad de parte del receptor de resignificar lo que se le dice. Sí, de acuerdo, eso es así, pero tampoco estoy de acuerdo, digamos, en que haya que hipertrofiar, ¿no es cierto?, esta capacidad de significar. Esa capacidad de significar, ¿no?, y esto es muy importante para el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, es una capacidad de resignificar que está en relación directa, ¿no es cierto?, con la educación, ¿no? Está en relación directa con la capacidad de la cual se haya dotado a la gente, ¿no es cierto?, para darse cuenta de cuál es el paquete que le están vendiendo, ¿no es cierto?, y para actuar críticamente con respecto a ese paquete, ¿no? Y esto es fundamental. Yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. Es cierto, ¿no?, de que ha habido esa capacidad de resignificar, y yo escuchaba o leía hoy día en el mostrador algo que es muy notable en ese sentido, ¿no? Como ustedes saben, el gobierno organizó todo una empresa mediática, digamos, de desprestigio de la actitud, de las acciones, digamos, de Michelle Bachelet a propósito del maremoto, ¿no? Es decir, que se dijo que tenía responsabilidad y que tenía que pedirle perdón a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, que fue una cuestión constante durante mucho tiempo y que mediáticamente se trabajó, pero ¿para qué decir? ¿No? Es decir, todas las posibilidades, digamos, de expansión del mensaje se utilizan. Bueno, resulta que en la elección de ayer, ¿no es cierto?, en Dicharo, en la región del Biobío y en la región del Maule, Michelle Bachelet sacó más del 80% de la votación. Ahora, eso me produce a mí, digamos, un alivio considerable, porque significa, digamos, que esa venta mediática, ¿no es cierto?, no siempre logra sus objetivos. Evidentemente aquí se equivocaron, ¿no es cierto?, aquí
la estrategia no resultó. Se resultaría de una bastante hipocresía de parte de profesores de historia sojuzgar la violencia actual desde una perspectiva moral y no desde una perspectiva analítica, sin en el fondo hacerse cargo por los sujetos que estudian los historiadores. O sea, todos los cursos que se dictan acá están relacionados de cierta forma con fenómenos donde se ha visto implicada la fuerza, es decir, la independencia de Chile, la Revolución Francesa, el Europa del siglo XX, que fue una carnicería tremenda. Entonces, yo creo que extraer de parte de eso un discurso pacifista es en el fondo eliminar no sé cuántos sujetos sociales que en nombre de la justicia aplicaron la violencia, o mejor dicho, aplicaron la fuerza, que es un término mucho más recurrente por lo menos en los pensadores ilustrados y los pensadores modernos. Ahora, yo lo que quería referirme era que con respecto a la escena que describían los otros profesores con respecto a la destrucción de estos, que decía la prensa, estos pequeños comerciantes, después de la marcha de la movilización del 26, donde los medios no cubrieron ningún corte de calle obrero estudiantil que ocurrió en las regiones, donde los medios no cubrieron ninguna demanda por parte de los portuarios, de los trabajadores del COR y menos de los estudiantes, sino que se centraron en dos hechos fundamentales. Uno, que la ACES pedía la renuncia de la ministra Carolina Schmidt, que estaba de vacaciones en Roma, Capri, la isla de Capri. Claro, estaba la isla de Capri. Y también se dedicaron a reportear la violenta jornada que existió, por lo menos acá en Maipú, Grecia, donde un par de encapuchados le lanzaron molotov a los S9, y también los saqueos al pequeño comercio, que era el pequeño comercio para la prensa es el Doggies, que es la multinacional más grande de comida chatarra en Chile, que vende más que McDonald's y Burger King, incluso que Telepizza. También fue una zapatería Coyoqui, también internacional. Fueron uno o dos locales de pequeño comercio que fueron ultrajados, pero de conjunto la destrucción fue para, en el fondo, grandes empresas internacionales que de la destrucción de uno de sus inmuebles no recae, no afecta tanto ni a sus trabajadores ni a sus ganancias. Entonces, yo creo que en general el discurso que ha imperado en la prensa este último tiempo, yo creo que es funcional justamente a mantener ciudadanos en cierto sentido muy pasivos y completamente alienados. Al día de ayer en la prensa, la prensa cubrió mucho las primarias, y todos los reporteros iban a la calle y le decían a las personas, fue a cumplir con su deber ciudadano. Y yo preguntaba por qué es un deber ciudadano ir a votar por la Concertación y por la derecha. O sea, yo no tengo acuerdo ni con Bachelet, ni con Gómez, ni con ninguno, ni menos con la derecha. Entonces, ¿por qué es un deber ir a votar por ellos? Entonces, justamente encima la ley de primaria lo que hace es subrayar a las coaliciones políticas binominalistas y no a los partidarios independientes, qué sé yo, o Minami, por más de que tengamos discusiones con Marcel Clot, pero por lo menos tiene el mismo derecho legítimo a lanzarse y a tener el mismo espacio mediático. Entonces, de conjunto, la primera parte de mi intervención quería decir que esta manipulación mediática obviamente está al servicio de mantener ciudadanos pasivos, justamente para mantener un régimen de dominación y explotación que justamente cala hondo en los trabajadores, por ejemplo, de Doggies. Habían una trabajadora colombiana que defendía su empresa, su trabajo, y por el contrario debió haber utilizado ese espacio en la prensa para decir no tenemos espacio ni para ir al baño, no tenemos espacio ni para el postnatal, prenatal, en empresas se vulnera, no hay derecho ni siquiera a sindicalización en el Doggies, es imposible formar un sindicato. Entonces, esa omnipresencia mediática justamente cala hondo en las conciencias de las personas que no deberían tener ese tipo de conciencia. Y eso también ocurre, por lo menos en bastos personales de la izquierda, por lo menos estudiantil. A propósito de vincular el tema de la violencia con el movimiento estudiantil, de conjunto, la mayoría de las organizaciones políticas que dirigen el movimiento estudiantil también condenan la violencia. Y después del 26 salieron a condenar los hechos de violencia sin respaldar muchos hechos de fuerza que sí fueron organizados democráticamente y con un fin político, por ejemplo, los cortes de calle y todo eso. Yo lo que quería más poner sobre la mesa, a ver si contestaban a esa apreciación, era qué opinaba con respecto al tema de la violencia organizada.
porque un tipo de violencia organizada puede ser esa violencia tipo propaganda armada, que es como lo decía la profesora, de utilizar esto como una especie de show, donde el panfleto no es solamente pegar en la pared, sino lanzar una mordo a un guanaco, que esa es una forma de organizar la violencia, y la otra, organizarla con un fin político, tal cual como ocurrió el día 26, donde, por ejemplo, en el puerto sí se organizaron cortes de calle con el fin de paralizar la producción, y eso involucra derechamente resistir la fuerza policial y eso aplicar la violencia. Son 2 o 3 cosas nada más. Yo creo que, claro, busquemos en un ámbito analítico, hasta donde Yo voy a insistir en lo que dije previamente, ¿no es cierto? Que es necesario pensar la violencia más allá de la violencia física, ¿no? Esto me parece absolutamente decisivo, ¿no? Es decir, lo que está describiendo, ¿no es cierto?, la colega, el pauteo que se les hace a los periodistas, usted tiene que decir esto, y no decir esto otro, y los que son de esta clase, esto, bueno, eso es violencia, ¿no? Eso es violencia simbólica. Como violencia, ya todavía en un grado mayor, digamos, es que en este país, digamos, una mujer que tiene un feto mal conformado, digamos, no pueda poner fin a su embarazo, ¿no? Eso es violencia, ¿no? Y violencia es la peor, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es no reducir, ¿no?, el tema de la violencia exclusivamente, ¿no es cierto?, a la violencia física, ¿no? Con respecto a la violencia física, yo creo que Sergio dijo bastante claro lo que había que decir. Es decir, que era una violencia que era justificable dependiendo de cuáles fueran las circunstancias, ¿no? Es decir, que en ciertas circunstancias, efectivamente, esa violencia física podía tener una razón de ser, ¿no? Pero más allá de esa violencia física está esto otro, ¿no es cierto?, la violencia simbólica. Y a la violencia simbólica también hay que responder. ¿Y cómo se responde a la violencia simbólica? Se responde con el desarrollo de una conciencia crítica, ¿no es cierto? ¿Y dónde se desarrolla esa conciencia crítica? Bueno, esa conciencia crítica se desarrolla en las escuelas, se desarrolla en las universidades, ¿no es cierto? Se desarrolla a través de las posibilidades que ofrecen estos nuevos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, son las posibilidades. Esto, ¿no es cierto?, es lo que hay que defender. Es decir, no solamente hay que pelear por la gratuidad de la enseñanza, que todos estamos de acuerdo que hay que pelear por la gratuidad, o sea, no solamente hay que pelear por la calidad de la enseñanza, que todos estamos de acuerdo, sino además hay que pelear por una educación, ¿no es cierto?, que sea una educación libertaria, que sea una educación crítica, por una educación, digamos, en la que se reincorpore, por ejemplo, digamos, en la educación secundaria chilena, la educación cívica, ¿no?, que desapareció de la educación. Si hay algo de lo cual uno puede acusar a la Concertación a los 20 años que tuvieron el gobierno, es precisamente el haber descuidado estas cosas, ¿no? El haber descuidado estas cosas fue más importante que cualquier otra consideración a la pérdida del poder por parte de la Concertación, ya que la derecha estuviera en el poder, ya que la derecha tenga hoy día, pues es absolutamente increíble, ¿no es cierto?, como dijo, un regalón de Pinochet, creo que fue lo que dijo la hija de Pinochet, un regalón de Pinochet como candidato a la presidencia, ¿no? Es decir, eso es una cuestión inconcebible, ¿no?, desde el punto de vista de un pensamiento crítico. Bueno, esta es la